Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, estamos hablando de la necesidad de salir de una situación de peligro para entrar en otra de mayor tranquilidad. Yo sé que para muchos esto puede significar cambios muy drásticos, en general para todos, y algunos se desanimarán y algunos piensan, pero ¿por qué tenemos que huir? ¿Por qué tenemos que salir de esta situación? ¿Por qué tenemos que dejar esto que tenemos ahora para estar en una situación que desconocemos, no sabemos si vamos a poder estar ahí? Algunos más dicen, bueno, no hay manera de escapar de un sistema como el actual, donde hay tanto control, donde hay tantos medios para seguir, para hacer rastreo, para, si te quieren descubrir en caso de persecución, pues te descubrirán. Entonces, ¿cuál es el objetivo de huir y dejar lo que uno tiene para estar en una situación más incierta? Yo entiendo perfectamente ese sentimiento porque es humano y porque nos puede tocar a todos. No es fácil dejar un lugar para ir al otro, pero no es porque no sea bíblico. ¿Sabes? Algunos citan el Salmo 11 cuando David está teniendo su tribulación personal, sus persecuciones, y dice, ¿cómo decís a mi alma? Así empieza el Salmo, que escape al monte cual ave, voy a confiar en Dios. ¿Sabes? Una cosa es cuando uno tiene una situación particular de persecución y quizá piense, bueno, pero yo estoy firme en el Señor, sé que esto Dios no lo va a permitir porque voy a estar bien protegido por Él, mis enemigos también están siendo observados por Dios, Él tiene el control, no voy a escapar, no voy a huir. Pero no te olvides de algo importante, eso es algo que ocurre en un momento determinado de la vida de David. Ya él antes había vivido persecución y había estado huyendo, había estado escapando, por ejemplo, de Saúl, e hizo bien en escapar de Saúl, porque las intenciones de Saúl eran acabar con él y con todos aquellos que le ayudasen. Entonces no podemos traspolar esa situación particular de David que él expresa en el Salmo 11 para decir que es mejor no hacer nada, que confiemos en el Señor y que parece que eso sea lo más bíblico, lo más espiritual. Vamos a confiar en el Señor y Él nos va a proteger pase lo que pase. ¿Sabes? Esto es también lo mismo que la inmensa mayoría de los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que pensaban, mira, sí, hay una persecución, el partido nazi está subiendo, se están haciendo el control de Alemania, pero Dios está con nosotros, el Señor nos va a amparar, no va a pasar nada. Y Dios dejó que pasaran muchas cosas, señales, pequeñas persecuciones, para dejar ver al pueblo judío que estaba en peligro, pero solo unos pocos se fueron. Solo unos pocos, que son los supervivientes, pudieron sobrevivir precisamente por haber escapado, por haberse ido, por haber huido de aquella situación tan peligrosa que era Europa, especialmente Europa central y del norte en aquellos tiempos. Entonces, no podemos sencillamente decir, no, como Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es una escritura que todos conocemos y que en el ámbito espiritual sabemos que es así. No hay enemigo espiritual que nos pueda, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él realmente nos va a proteger, nos va a dar de su poder, de su gracia, de su fuerza, etc. Pero no te olvides, Jesús mismo, como lo hemos leído recientemente en Mateo capítulo 10, cuando él está dando instrucciones, hay un momento, desde el versículo 21 aproximadamente al 23, cuando Jesús parece
dentro, en el contexto de dar indicaciones, de pronto hace un salto hacia el tiempo del fin. Un poco parecido a lo que hacía el profeta Daniel, que de pronto te estaba hablando de, como en Daniel 8, del imperio de Alejandro y de sus sucesores, los generales que tomaron el imperio a la muerte de Alejandro. Y de pronto Daniel dice, al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y de pronto comienza a hablar del tiempo del fin. Bueno, pues esto, de una forma profética también, es lo que hace Jesús. De pronto Él va a comenzar a hablar del tiempo del fin. ¿Cómo lo hacen esos versículos? Dice, entonces os entregarán los padres se levantarán contra los hijos contra los padres. Va a haber una persecución desde el seno familiar incluso. Y de pronto Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Exactamente lo mismo que en Mateo 24. Además, va a añadir, porque os digo que no acabaréis de alcanzar a cada ciudad o cada pueblo en Israel antes de que el Hijo del Hombre venga. Yo creo que Jesús estaba trasladándose al tiempo del fin para dejarnos a nosotros indicaciones, porque Israel, igual que en aquellos días, también está en una situación que necesita ser evangelizada. Necesitan aprovechar esta última oportunidad que Dios les esté dando, igual que al mundo entero, para aceptar al Mesías, aceptar el Evangelio, aceptar el reino de Dios anunciado por Jesús. Jesús va a volver. Y cuando Jesús habla en Mateo 24, también tenemos un paralelo, es casi exacto de lo mismo, porque allá en los versículos 10 en adelante, 10 hasta el 13, Jesús está diciendo, entonces os entregarán y tendréis persecución y seréis muertos. Y está comenzando a hablar de los peligros finales de la tribulación, de los peligros finales de la persecución contra el cristianismo, contra la Iglesia. Y del contexto general de las dos declaraciones de Jesús, dicen lo mismo porque está hablando de lo mismo. Es decir, en situaciones de tribulación, en situaciones de persecución generalizada, no podemos sencillamente decir no va a pasar nada. Dios nos va a proteger. Por supuesto que Dios nos va a proteger, por supuesto que Dios nos puede proteger, pero Dios nos está avisando. Es como aquella anécdota que se cuenta un poco medio en broma, pero aquella anécdota de en aquella inundación, aquel hombre se había quedado aislado y estaba flotando en medio de un pequeño, una pequeña ruina, vamos a llamarle así, en medio de la inundación, pero el agua seguía subiendo. Y él oraba para que el Señor lo librara. Y entonces, precisamente pasó una lancha por ahí, recogiendo gente. Y le decía, suba, suba, tiene que salir de ahí. Y él decía, no se preocupen porque estoy en las manos de Dios. Dios me va a rescatar. Claro que Dios le quería rescatar. Pero, ¿sabes? Cuando estas cosas ocurren, y esto es lo que cuenta la anécdota del que pasa en la barca, pero luego pasa a otro de otra manera, y Dios les va ofreciendo salvarse de esa situación. Pero es más, de alguna forma es más cómodo decir, no me tengo que preocupar de nada, Dios me va a proteger, Dios me va a sacar de aquí. Sí, Dios quiere sacarte, pero Dios también da avisos. Leemos en el Proverbio 22, versículo 3, el avisado ve el mal y se esconde, mientras los simples pasan y reciben el daño. El avisado. Dios nos avisa. Es necesario que veamos las cosas con cierto realismo, porque no en vano Jesús daba esas advertencias. Si os persiguen en una ciudad, huid a otra.
cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces, y esto también lo advierte Jesús en Mateo 24, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, salgan de ahí, salgan de esa situación de peligro. No es menos espiritual, no es menos fe, es simplemente entender que mientras haya una salida en una circunstancia de ese orden, Jesús mismo, Dios mismo, nos está advirtiendo qué hacer. Salgamos, vayamos. No es que estoy perdiendo mi confianza en Dios, porque esté donde esté, Dios va a cuidar de mí, no me tengo que preocupar. Por supuesto, si no se trata de perder confianza, si no puedes hacer otra cosa que quedarte en ese lugar, entonces, por supuesto, confía en Dios. Por el amor de Dios, confía en Él. Ora y deja que el Señor te guarde. Pero si tienes la posibilidad, si pasa la lancha, si hay un grupo de personas que te lo proponen, si hay gente que está avisando, todas estas cosas que pueden ser la ayuda que Dios te está mandando, aprovéchala. No te quedes ahí sencillamente de forma pasiva esperando. Una cosa es, no puedo hacer nada y por tanto Dios me tendrá que proteger aquí si quiere que viva, o he tenido la oportunidad pero no he querido hacerlo. ¿Sabes? Estas cosas tenemos que verlas con cierto cuidado, con sabiduría. No es de cobardes huir, no es de cobardes. Es de sabios cuando el peligro es mayor que uno, o cuando Dios nos ha avisado, como hizo a los israelitas en Babilonia, o como, mira, hablando del tiempo del fin, esta es la expresión que encontramos en Apocalipsis 18. La hemos citado en distintas ocasiones. La volvemos a citar porque es importante. En el contexto del tiempo del fin, Dios va a enviar sus juicios y dice, salid de ahí para que no recibáis los juicios que vienen sobre Babilonia. Salid en medio de ellos, no seáis partícipes de sus pecados para que tampoco seáis partícipes de sus juicios. Salid. ¿Sabes? Estas cosas son de sentido común. Piensa, hay gente a la que hay que ayudar, a los niños. ¿No vamos a entregar a los niños en una persecución a sus verdugos? ¿No vamos a entregar a las mujeres a sus verdugos? ¿No vamos a entregar a los abuelos, a la abuela, al abuelo, a la persona enferma? ¿No los vamos a entregar al enemigo? Vamos a encontrar la salida para que el enemigo llegue a nosotros lo más tarde posible o que nunca llegue. Piensa por un momento. En una situación de gobierno centralizado, todo el poder reside en esa sede centralizada. Lo mismo ocurre con las ciudades. Cuando las masas huyen de los campos para refugiarse en las ciudades, le están dando poder al gobierno. Le están dando control, poder de control, y en cierto modo puede ser conveniente para algunas cosas, como la seguridad, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si el gobierno es malo? ¿Qué pasa si el gobierno cambia? ¿Qué pasa si el gobierno de pronto ha pasado a ser una dictadura? ¿Qué pasa si el gobernante es un psicópata, es alguien malo, es un anticristo? Pueden pasar muchas cosas. Y entonces lo mejor que se puede hacer es descentralizar. Lo mejor es salir de la muchedumbre. Lo mejor es ir a las montañas, ir lejos de esos centros de poder y de control. Porque eso es lo que dificultará el que te controlen, te puedan perseguir y alcanzar de una forma más rápida. Como buenos supervivientes, debemos de tener sentido común. Tenemos que aprender esa mentalidad, esas tácticas, esa estrategia de supervivencia y preparacionismo. Estamos alertados, estamos preparados, estamos dispuestos. No podemos
quedarnos con los brazos cruzados, conformándonos que parece que sea más espiritual. Bueno, será muy espiritual si no puedes hacer nada más, pero si puedes salir, sal. No estás pecando de cobardía, no estás cometiendo ningún error, estás haciendo lo correcto, ponte a salvo, salva a los tuyos, salva tu casa, salva tu familia, sigue las instrucciones. Cuando os persigan, huir a otro lugar. Cuando veáis el peligro en la ciudad, salir a los montes. Cuando veáis que los juicios de Dios vienen, salir de Babilonia, escapar de las ciudades, escapar de las aglomeraciones, escapar de los centros de poder y control. En fin, quería dejaros esto. Por favor, si tenéis alguna otra consideración, decidlo, porque queremos dar instrucciones, queremos aconsejar correctamente. Y creo que esto es un consejo, una sugerencia, llamémosle así, para estos tiempos. Por favor, orad y no os dejéis acusar, no os dejéis que os digan que eso no es espiritual o que eso no sería lo más conveniente, porque mira lo que dice el Salmo 11 o mira lo que hizo en tal ocasión tal persona. Todo eso está muy bien. Y habrá ocasiones en que a nivel personal hay que afrontar la tribulación. Jesús la afrontó en Jerusalén en la última semana. Eliseo se quedó en Dotán y fue acorralado por sus enemigos. No podía hacer otra cosa. Si no puedes, entonces clama a Dios y Él te responderá. Pero si puedes, por favor, ponte en marcha. Que el Señor os bendiga.